móvil live. Sin lugar a dudas, es el que me encantaría ya mismo verlo para saber qué fecha estamos recordando hoy a través de sus móviles. Pablito Brum, bienvenido. ¿Cómo estás? Con esta música te Míralo. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Y tú? Buenas tardes para todos. Hoy un móvil efeméride como nos gusta, en el lugar de los hechos. Porque ¿saben qué, mis amigos? Obvio. Cuando venimos a hacer un móvil efeméride al lugar donde pasaron las cosas, la historia recobra otra vida, es otra cosa verlo en el lugar donde pasaron los acontecimientos que hoy venimos a contar. Un 15 de mayo, pero de 1969, Nacional y Estudiantes de La Plata jugaban la final de la Copa Libertadores. Los futbolistas, los futboleros, como yo, como usted, como varios, se deben acordar de esto. Pero en el entretiempo, les cuento la historia cortita, en el entretiempo, cuando, bueno, la radio más escuchada en ese entonces, que era Radio Sarandí, con el relator más escuchado, Carlos Solé, se prestaba a hacer el análisis del primer tiempo, en el cual se fueron 0-0. La radio fue tomada en la planta emisora donde Radio Sarandí tenía su transmisión, fue tomada por el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro para promocionar o para divulgar una proclama política. En ese entonces el Uruguay, en el 1969, vivía un contexto movido, tanto sea político como social, en ese entonces. Es por eso que vinimos hasta acá a recordar ese día, esa noche de Copa Libertadores, de esa toma del Movimiento de Liberación Tupamaro, de Radio Sarandí. A mi lado me acompaña productor, periodista, comunicador, Sebastián Martínez, que además es responsable, cabecilla de una de las cuentas que a mí más me gusta de Instagram, que pueden seguir, lo que es Placas TV Uruguay, que sube publicidades, comerciales, archivos de los 80, los 90. Seba, ¿cómo andás? ¿Cómo andabas, Pablo? Un gustazo estar acá con ustedes compartiendo acá y a las espaldas un hecho histórico, la planta transmisora de Radio Sarandí, que es lo que nos convoca hoy. Sí, de todo, en Placas TV Uruguay, ingresen, suscríbanse. Bueno, esa noche, como bien decía, fue el operativo Radio Sarandí, que no surgió de la nada, sino que tuvo varios días de operativo, varios días de que las personas venían acá, podemos contar eso, y además varios días de planificación. Bueno, en realidad el operativo Tupamaro iba a ser sobre el 1 de mayo, ¿verdad? La idea no era tomar Radio Sarandí, la idea era tomar una radio, pero hay dos bibliotecas sobre el tema. Hay una biblioteca que habla de radio rural, eso es lo que dice el libro Actas Tupamaras del año 2003, a la hora de contar el hecho, y hay una biblioteca que es una de las personas que participó in situ de esta toma de Radio Sarandí, que es Jorge Zabalza. Lo dijo en varias entrevistas. Yo la que tengo escuchada es una que le da a Jaime Clara hace 20 años para Sarandí, en donde él cuenta que Radio Oriental había sido la elegida para un 1 de mayo, tomarla y pasar el mensaje que ellos tenían para dar y que terminan dando 15 días después en la toma justamente de este lugar que tenemos atrás, que es Radio Sarandí. No se toma Radio Rural o Radio Oriental, dependiendo de la biblioteca. A mí me parece que es Radio Oriental, pero digo las dos para que la gente tenga un panorama completo, porque justamente un Tupamaro era el cuidador, el sereno de esa radio. Entonces se opta por, abortar la misión ese día, se dilata, 15 días después se toma el transmisor de Radio Sarandí. Un momento propicio porque, toda la gente estaba expectante de ese partido, de esa primera final de la Copa Libertadores, y el medio de comunicación preferido en ese momento era la radio. Hay lugares acá que esas actas tupamaras que nombraba bien Sebastián, nombra, y que podemos ir mostrando, Richard, sos tan amable, en la cámara de Richard Galín, podemos ir viendo, por ejemplo, que... Bueno, y Pablo, tenés acá varios lugares a la hora de preparar la toma, digamos, ¿no? Durante los días previos, habían personas del MLN, por ejemplo, 24 horas al día rotando en la parada de ómnibus que está ahí, y que están viendo en casa en este momento. Ahí en ese lugar se controlaba los movimientos de todo el lugar. Diario, durante 24 horas para ver, qué pasaba, qué movimientos había. En la planta transmisora de Radio Sarandí había una casa metida en ese momento, donde vivía el encargado de la planta emisora y su familia. Había una casera y había una familia viviendo ahí. Entonces, se pensó en varias opciones y la parada de ómnibus fue el lugar elegido para poder controlar todo eso. Otro lugar que trillaron bastante
era lo que está enfrente a la parada de ómnibus, que es en aquel momento una fábrica de neumáticos. Hoy yo creo que es una importadora de neumáticos, o por lo menos una distribuidora, que desde ahí también, bueno, se hicieron varias gestiones como clientes falsos para ver los movimientos desde enfrente, cómo se veía todo. Y pegado a la planta emisora de la radio había un aserradero. El aserradero muchas veces se especuló con, bueno, hacer la entrada y hacer la toma de la planta desde el aserradero. Finalmente eso se descarta. ¿Qué fue lo que resolvieron? Lo que resuelven es directamente entrar a la planta por la casa, por el portón principal. Y para eso, los días previos, había una integrante del MLN que estaba embarazada, realmente embarazada. Y fue el nexo, fue quien, por ejemplo, en un momento entra a pedir un vaso de agua adentro de la planta emisora de la radio. Está bravísimo los mosquitos, no, está bravísimo. Y bueno, por ejemplo, se trenza en una charla con la casera. Se hacen amigas, se ponen a hablar media hora del embarazo de los hijos, de los no hijos, y se hacen amigas, generan un vínculo de confianza. Que eso les sirvió mucho después, el 15 de mayo, cuando es la toma para tranquilizar a esa mujer, en el momento de que ya en el día ingresan con la camioneta 10 personas, entre las cuales estaba esa mujer, más el conductor de esa camioneta Ford, que entra por el portón que está ahí, en la entrada de la planta emisora, irrumpe en el entretiempo de Nacional Estudiantes. Cuando está el comentario de Bassani, el comentarista de Solé, en desarrollo. Ya había pasado todo el primer tiempo y ahí es que ingresan a la planta, el encargado los recibe, el encargado de la planta, ellos piden nafta, entran como para pedir nafta, a él no le cierra mucho la historia y en ese momento desenfundan 2 armas. Ahí el tipo se pone un poco nervioso, pero nunca se genera una escena de violencia, la mujer también se pone nerviosa. Esta mujer embarazada con otro compañero Tupamaro tranquilizan a la mujer, lo arreglan con un vaso de agua, se tranquilizan las cosas. El encargado de la planta emisora se pone muy nervioso, era un tipo que sufría del corazón. Finalmente la cosa no pasa a mayores y toman el control de la planta emisora. El encargado no colabora, entonces había 2 personas que se prepararon para ese momento. Entran a la planta emisora y bueno, y ahí es un mundo de cables. Acá dentro de esta casita es un mundo de cables. Hasta ahora. Hasta ahora, ¿no? Yo no entendería nada, pero en aquel momento mucho menos. Había 2 personas que se habían preparado y lo que uno de ellos hizo fue tratar de cortar la línea que venía la emisión de la radio, de los estudios. En ese momento no estaba Casanueva en La Aguada, creo que estaba en el centro, lo que venía desde el Estadio Centenario, en definitiva, cortar esa emisión para conectarlo a un grabadorcito chiquitito que tenía la cinta, digamos, con el comunicado que creo que la gente va a escuchar ahora. Efectivamente, gracias, Seba. Vamos a presentar, amigos, la reacción en ese momento, lo que pasaba, tanto Carlos Solé, la reacción que se entera por sus compañeros en el momento que está diciendo en la devolución de lo que fue el primer tiempo y lo que pasaba en ese momento, y a continuación lo que fue el acta Tupamaro, lo que fue la promulgación, lo que fue la grabación, que bien decía Sebastián, que es un fragmento apenas, porque es muy largo y los tiempos, una frase que no se dijo nunca, los tiempos apremian. Amigos, los invito a escuchar, mejor dicho, lo que pasaba ese 15 de mayo de 1969. Los primeros minutos fueron dominados paulatinamente, pero seguramente por un equipo mejor plantado, que fue Estudiantes, y pudo entonces, justamente sin corriente, esta noche, podía entonces dominar el campo de juego. la madre que los parió, hijo de puta. A partir de los... Sí, pero no es lo mismo, casi. Cortaron los Tupamaros. Los Tupamaros cortaron, movimiento de liberación. Controla esta emisora, dice. Tome. Los Tupamaros cortaron. Los Tupamaros. Atención. A continuación se irradiará un comunicado del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros que hoy controla esta emisora. No pierdan la esperanza los uruguayos que hoy sufren penurias y privaciones por culpa de un mal gobierno. Siempre ha habido injusticia en este país, pero nunca tanta como este último año. Primero la devaluación monetaria donde se enriquecieron los propios gobernantes
organización Tupamaros. Hubo penurias y protestas. Las protestas fueron reprimidas por medidas de seguridad. Hubo heridos y muertos para imponer al pueblo esa devaluación con la rebaja de salarios. El Uruguay tiene hoy sus mártires que no quedarán impunes. Sigue el comunicado de la organización Tupamaros que hoy controla esta emisora. En ese comunicado oyeron muchas cosas que en ese contexto, bueno, se caracterizó, las medidas prontas de seguridad, el COPRIN. ¿Qué pasó después de ese comunicado y de ese partido, Seba? Bueno, lo sorprendente es que el comunicado se repitió 6 veces. Durante 45 minutos de corrido se escuchó el comunicado por Radio Sarandí, que tenía el 80% de la audiencia en ese momento. Para eso, lo que hicieron cuando se van los Tupamaros, es poner una especie de, ellos le llamaron cazabobos, que eran como efectos especiales para que la policía no entrara, para que los militares no entraran y cortaran todo. Entonces unieron ruidos, efectos especiales que hicieron que mientras pasaba todo eso y hasta que a alguien se le ocurrió cortar la luz de todo el barrio, pasaron 45 minutos y eso hizo de que se escuchara el comunicado durante todo ese tiempo. O sea que cuando terminaron de pasar el comunicado, ya los Tupamaros cada uno estaba en su casa, se habían dispersado, no estaban ni cerca en el lugar. ¿El partido? Y el partido olvidable porque perdimos, bueno, hasta ese momento Nacional no había salido campeón de la Libertadores, tuvimos que esperar 2 años más, hasta el 71. Nacional perdía de vuelta una final de la Copa, termina Estudiantes saliendo campeón, el partido revancha gana 2-0. Bien, amigas y amigos, un nuevo móvil efeméride en el lugar de los hechos. Recordamos un 15 de mayo, pero de 1969, cuando los Tupamaros, el Movimiento de Liberación Nacional, toma Copa Radio Sarandí para emitir su comunicado en el medio del partido de la final de la Copa Libertadores entre Nacional y Estudiantes de La Plata. Muy bien, amigo, muchas gracias por este móvil, de alguna forma nosotros también estamos conociendo un episodio que yo al menos no tenía muy en claro, y a través de esta ilustración que nos has hecho, Pablito, con tu invitado, hemos conocido un poco más de ese momento. Gracias. A ustedes, amigos, ha sido un privilegio y ojalá se repita otro móvil efeméride en el lugar de los hechos más adelante. Como no.